Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy. Tenemos un vídeo que honestamente nos ha tocado profundamente y creemos que a ustedes también los va a impactar. Hoy vamos a hablar de un momento que se vivió completamente en vivo, una situación que dejó a muchos sin palabras y que sin duda marca un antes y un después. Nos referimos a ese instante en el que Kerem se quiebra en directo. Sí, ese momento crudo, real, donde las emociones desbordaron y lo vimos en su faceta más vulnerable, ahí, frente a miles de personas. Es importante que se queden hasta el final porque vamos a desglosar qué sucedió, por qué fue tan significativo y cómo podemos aprender de estas experiencias humanas tan intensas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les animo a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Ahora sí, entremos de lleno en este evento. Imaginen la escena, un programa en vivo, una entrevista, una transmisión importante donde Kerem, a quien conocemos por su fortaleza, su carisma, su manera de manejar las situaciones con aplomo, de repente se ve superado por la emoción. No fue un llanto cualquiera, no fue un simple momento de tristeza pasajera. Fue una quiebra, una ruptura visible de esa armadura que a veces, como figuras públicas, nos vemos obligados a llevar. Las cámaras seguían ahí, el público expectante y en medio de todo eso, surgió esta autenticidad desgarradora. La atmósfera, que seguramente antes era de expectación o incluso de jocosidad, se tornó densa, cargada de una empatía silenciosa pero palpable. ¿Qué pudo haber desencadenado esto? Esa es la pregunta que muchos se hicieron y que nosotros vamos a intentar responder analizando el contexto, no para especular de forma ociosa, sino para comprender la complejidad de la experiencia humana. Sabemos que la vida de Kerem, como la de cualquier persona, no está exenta de desafíos, de presiones, de momentos difíciles. A veces, por más fuerte que uno parezca, hay cargas que se acumulan, hay situaciones que nos golpean de una manera que no podemos controlar, y ese día, parece que para Kerem, la represa cedió. El peso de las expectativas, las exigencias de una vida pública donde cada paso es escrutado, las responsabilidades personales, las pérdidas, los miedos, todo puede conspirar para crear un cóctel emocional explosivo. Los gestos, las palabras entrecortadas, la mirada perdida por un instante, la forma en que intentó disimular, pero no pudo, todo contribuyó a crear una atmósfera de absoluta conmoción. En ese momento dejó de ser el personaje mediático, el ídolo, la figura pública, para convertirse en un ser humano en toda su esencia, con sus heridas y su dolor. Y es precisamente esa humanidad, esa vulnerabilidad expuesta, lo que hizo que el momento fuera tan impactante. En un mundo donde a menudo se nos pide ser perfectos, donde se valora la inquebrantabilidad, la invulnerabilidad aparente, ver a alguien tan reconocible y admirado mostrarse tan frágil, es profundamente humano. Es un recordatorio visceral de que las fachadas, por muy bien construidas que estén, a veces se resquebrajan. Muchos de ustedes seguramente vieron el clip y se sintieron identificados. Quizás en ese instante recordaron sus propias batallas, sus momentos en los que sintieron que el mundo se les venía encima y que las lágrimas eran la única respuesta posible. Esa es la magia y a la vez la tristeza de estos momentos. Nos conectan con nuestra propia vulnerabilidad, nos recuerdan que todos, absolutamente todos, pasamos por momentos de quiebre independientemente de nuestro estatus, nuestra profesión o nuestra supuesta fortaleza. La pantalla, lejos de crear una barrera infranqueable, se convirtió en un espejo, reflejando la propia fragilidad humana en la audiencia. Analicemos las posibles causas sin caer en la morbosidad o la especulación malintencionada, pero basándonos en lo que se ha comentado y en la naturaleza universal de las emociones humanas. Podría haber sido una acumulación de estrés, ese estrés silencioso pero constante que a menudo acompaña a las vidas de alta exposición. Un recuerdo doloroso que resurgió en ese preciso instante, quizás provocado por una pregunta, una imagen fugaz en pantalla, o incluso una palabra clave que abrió una herida latente. O incluso una combinación de factores, la gota que colmó el vaso, llevándolo al límite. A veces en medio de una entrevista o una presentación, una pregunta aparentemente inocua, una imagen evocadora, o una palabra pronunciada casualmente puede ser el detonante que saca a la luz años de emociones reprimidas, de tristezas contenidas, de luchas internas no compartidas. Es importante destacar la reacción del entorno. En esos momentos de fragilidad extrema, la empatía y la comprensión son cruciales. Vimos cómo quienes estaban con él reaccionaron, algunos con miradas de preocupación, otros intentando ofrecerle apoyo de forma sutil, quizás un gesto,
una mano en el hombro o simplemente un silencio comprensivo que permitía el espacio necesario para la emoción. No siempre es fácil saber cómo actuar ante la visible angustia de otra persona, especialmente en un contexto público. Sin embargo, la intención de querer ayudar, de no juzgar, de ofrecer un refugio emocional, es lo que marca la diferencia. La ausencia de reacciones exageradas o invasivas, el respeto por el espacio emocional de Kerem, fue un signo de madurez y humanidad por parte de quienes lo rodeaban. Este evento nos invita a reflexionar profundamente sobre la importancia de la salud mental. Vivimos en una sociedad que a menudo nos empuja a seguir adelante, a ser resilientes, lo cual es valioso y necesario. Sin embargo, no debemos olvidar que la verdadera resiliencia también implica permitirse sentir, permitirse expresar el dolor, permitirse sanar. Quiebres como este, aunque dolorosos y difíciles de presenciar, pueden ser puntos de inflexión cruciales. Pueden ser el inicio de un proceso de autoconocimiento más profundo, de aceptación de las propias limitaciones y de búsqueda de apoyo, de inicio de una sanación más completa y duradera. No son signos de debilidad, sino de la complejidad de nuestra psique. Para Kerem, este momento debió haber sido increíblemente difícil, exponiendo su intimidad, su parte más vulnerable, de una manera tan pública y sin filtros. Sin embargo, también hay un acto de valentía inmenso en permitirse ser vulnerable. En un mundo obsesionado con la imagen, con la perfección fabricada, con la ostentación de una felicidad perpetua, mostrarse real, con todas las imperfecciones, los miedos y los dolores, es un acto revolucionario. Es un acto de honestidad radical. Y es por eso que, a pesar del dolor palpable que se percibía en su rostro y en su voz, hubo también un respeto profundo y generalizado por su autenticidad, por su valentía al permitirse ser humano. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, que está bien no estar bien. La fortaleza no se mide en la ausencia de emociones, en la capacidad de reprimir el dolor o la tristeza, sino en la capacidad de sentirlas, de procesarlas, de aceptarlas y de seguir adelante, aunque sea a trompicones, aunque el camino sea difícil. Segundo, la importancia vital de la empatía. Cuando vemos a alguien sufriendo, nuestro primer instinto, nuestro deber humano, debería ser el de ofrecer compasión, comprensión y apoyo, no juicio, no escrutinio, no especulación malintencionada. Tercero, la necesidad imperativa de cuidar nuestra propia salud mental. No esperemos a llegar a un punto de quiebre, a sentir que no podemos más, para buscar ayuda, para tomarnos un respiro, para hablar de lo que nos aflige. La prevención y el autocuidado son fundamentales. Además, este tipo de momentos, aunque ocurran en el ámbito de la fama, nos recuerdan la superficialidad de muchas interacciones, especialmente en las redes sociales y en la vida pública. Detrás de cada figura pública, detrás de cada perfil pulido, hay una persona de carne y hueso con sus propias luchas, sus propios miedos, sus propias alegrías y tristezas. Es fácil juzgar desde la comodidad de nuestra butaca, pero rara vez conocemos la totalidad de la historia, la complejidad de la vida que lleva esa persona. La imagen que proyectan es solo una faceta, a menudo cuidadosamente seleccionada. La forma en que Kerem manejó la situación después de ese quiebre, intentando recomponerse, buscando quizás un poco de aire, o simplemente tomando un momento para sí mismo antes de continuar, es otro testimonio de su fortaleza subyacente. No se derrumbó por completo, encontró una manera de seguir adelante, aunque el rastro de la emoción, la huella de la vulnerabilidad, quedara visible en su semblante. Esa capacidad de levantarse, de continuar a pesar de la herida expuesta, es una demostración de resiliencia, pero una resiliencia humana, no sobrehumana. Este vídeo, como tantos otros momentos en la vida de figuras públicas que rompen la barrera de la invulnerabilidad aparente, se convierte en una lección de vida universal. Nos enseña que la perfección es un mito, una construcción social que nos oprime, y que la autenticidad, con todas sus aristas y sus imperfecciones, es mucho más valiosa, mucho más relatable y, en última instancia, mucho más humana. Nos recuerda que todos somos seres humanos, susceptibles al dolor y a la alegría, a la fragilidad y a la fortaleza, y que esas emociones, la gama completa de ellas, son parte fundamental e ineludible de nuestra existencia. En resumen, hemos hablado de ese momento impactante en el que Kerem se quiebra en vivo. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta intensa emoción, buscando la comprensión desde la empatía. Hemos reflexionado sobre la importancia de la vulnerabilidad como acto de valentía, la necesidad de la empatía en nuestras interacciones, y la urgencia de priorizar nuestra salud mental.
Hemos analizado cómo estos eventos, aunque dolorosos de presenciar, nos conectan con nuestra propia humanidad compartida y nos invitan a ser más compasivos, tanto con los demás como con nosotros mismos. Es un recordatorio poderoso y necesario de que detrás de las pantallas, de los escenarios, de los aplausos, hay personas reales, con corazones que sienten intensamente y mentes que a veces se agobian bajo el peso de la vida. Espero de corazón que este análisis les haya resultado interesante, revelador y sobre todo, reflexivo. Queremos saber qué piensan ustedes sobre este momento. ¿Les impactó? ¿Se sintieron identificados con esa fragilidad humana? ¿Qué lecciones extrajeron de esta experiencia? ¿Qué reflexiones les suscita la idea de la vulnerabilidad pública? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos, debatir con ustedes y construir juntos un espacio de reflexión. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo de valor, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan reflexionar sobre estos temas tan importantes, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final en este viaje de reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean amables consigo mismos.